Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y una vez más con una propuesta para Pascua. Pero puede ser para Pascua y para todo el año porque es una canasta preciosa, llena de conejitos divinos, muy simpáticos, un trabajo muy original. Miren lo que es esto, una preciosura. Bueno, acá lo tenemos decorado con huevitos, pero podemos poner golosinas, podemos poner galletitas, lo que uno desee. Lo lindo son los vistosos conejitos, miren qué preciosura. Oh, son súper tiernos, la verdad, divinos, muy divertido de hacer este trabajo. Lo disfruté muchísimo, es muy lindo, con muy poquito material. Están hechos en hilo de algodón, pero ya vamos a hablar de los materiales en el tutorial. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta maravilla? Bueno, para hacer estos conejitos yo los tejí con hilo de algodón. Miren qué belleza. Tenemos que hacer esta canasta con los conejitos todos sueltitos, cada uno de un color diferente. Elegí yo. Ustedes si quieren lo pueden hacer en un solo tono. Bueno, eso es siempre a gusto. Y como materiales, bueno, en principio hilo de algodón. Luego vamos a necesitar unas piedritas, si ustedes lo desean, si no se las pueden bordar. Ven, yo tengo aquí estas piedritas preciosas que las utilicé como naricita. Pero bueno, es de bijou. Ustedes eligen, pueden bordarlos. Yo los ojitos, por ejemplo, los bordé con hilo de algodón, pero también pueden bordar la naricita y los ojitos todo con hilo o le pueden poner mostacillas. Las orejitas las decoré, les voy a mostrar con papel, pero si quieren lo pueden pegar también con alguna tela floreadita, que quedan muy bonitos. Pero como esto era es una canastita contenedor para huevitos, me pareció que mezclar todos estos materiales va fantástico. Yo lo hice con estas servilletitas de papel tan bonitas que hay. Bueno, recorté estas servilletitas y se las pegué por dentro de las orejitas. Miren qué decorativo que queda. Como moñito utilicé la cinta esta que nosotros agregamos en los regalos, estas plásticas. Pero si ustedes lo prefieren, pueden poner una cintita bebé, una doble cero, una cintita bebé, va perfecto. Eso es los materiales que vamos a necesitar para los conejitos. Luego, ¿qué más nos faltaría? Un poquito de vellón, muy poquito. Ustedes vieron el tamaño de los conejos, son muy chiquititos. El hilo de algodón, que en mi caso lo tejo doble porque este es muy finito. Y para los conejitos elegí uno de cada color, entonces doble la hebra. Algunos son matizados, eso es a elección. Si ustedes quieren tejerlo con acrílico, lana acrílica, esa hasta 3 milímetros va perfecto. O la finita que es de bebé, como tejo yo doble, también va muy bien. Lo único que hice aquí, por ejemplo, que voy a hacer la canasta y como la canasta la quería un poquitito más gruesa, porque va a ser el contenedor de todo. Los conejitos simplemente, ustedes vieron, es como que acompañan todo el borde de la canasta. Entonces la base la hice con esta matizada, es también hilo de algodón, pero es un poquitito más grueso, debe tener 2 milímetros y medio o 3 quizás. Y la finita esta doble. Entonces yo junto estas hebras y con esto voy a tejer la base de la canasta. Por otro lado, ¿qué necesitamos? Para tejer los conejitos utilicé mi aguja número 3, pero si ustedes lo desean pueden usar una 3,5 hasta una 4, depende el material con que lo vayan a tejer. Entonces, si tejen muy apretado pueden elegir 3,5 o 4, ¿sí? Yo le voy a tejer con mi número 3. Y para la canasta, como yo voy a tejer estas hebras que son 3 y bastante gruesito, elegí tejerla con una número 5. ¿Ven? Es bien gruesita. Pero obviamente, como siempre les comento, ustedes se fijan porque se tienen que sentir cómodos para trabajar. Si necesitan algún número más o un número menos, bueno, eso lo van a ir probando a medida que van tejiendo. Vamos a comenzar por la base de la canasta y luego seguimos con los conejitos. Obviamente que necesitamos hilo y aguja para coser, eso siempre lo tenemos en los tallercitos o en nuestra casa o en algún rincón en el costurero. Y también un poquito de hilo negro si no tienen mostacillas para los ojitos. Entonces, vamos a comenzar con la canasta. Con la canasta voy a hacer un anillito mágico
Ahí. Traigo la hebra y tejo una cadenita. Dentro de este anillito vamos a tejer puntos bajos. ¿Cuántos puntos bajos? 6. Miren qué gruesito que queda, qué bonito. Y esto es lo que nos va a permitir darle cuerpo a la base de la canasta. Bueno, aquí yo ya tejí 2 puntos bajos y voy a completar mis 6 puntos bajos. Luego cerramos el anillo. Me quedo tejiendo. Bueno, tengo mis 6 puntitos. Ahora voy a tomar esta colita y cierro este anillito. Bien apretado. Ahí. Y vamos a cerrar esta hilera con un punto corrido. Si ustedes lo prefieren y quieren tejer en espiral, también la pueden hacer con un tejido espiral. ¿Ven? Yo aquí cierro con un punto deslizado, levanto una cadenita y comienzo a tejer mi nueva hilera. Como es un trabajo tan chiquito, yo lo voy a levantar hilera por hilera. No voy a hacer en espiral, pero si ustedes lo desean y lo prefieren, obviamente lo pueden hacer. Si van a tejer en espiral, recuerden de poner un marcador en el primero o en el último punto para guiarse cuántas hileras van tejiendo. Bueno, en esta hilera, segunda hilera, vamos a tejer aumentos. Entonces vamos a tejer 2 puntos bajos en cada uno de estos 6 puntitos. Aquí tejo 2 y al lado voy tejiendo y voy haciendo mi aumento. Me voy a quedar tejiendo toda esta hilera hasta encontrarme con mis 12 puntos y luego les cuento cómo seguimos. Tengo mis 12 puntitos, nuevamente vuelvo a cerrar la hilera con un punto corrido, un punto deslizado, ahí. Levanto una cadenita y aquí voy a tejer un punto bajo. En el de al lado, recién aquí, voy a hacer el aumento, o sea, tejo 2 puntos bajos. Y en el que sigue, un punto bajo. Así va a ser toda la hilera. Se teje un aumento en uno y en el otro no. Un aumento en el que sigue, en el otro no. Así en total hasta tener 18 puntos. Yo me voy a quedar tejiendo. Aquí tejí uno, entonces en este me corresponde el aumento. Me quedo tejiendo esta hilera y luego les cuento cómo hacemos la próxima. Cierro la hilera porque ya tengo mis 18 puntos. Nuevamente con un punto corrido levanto la cadenita y tejo en el mismo lugar un punto bajo. En el próximo va otro punto bajo y recién en el tercero viene el aumento. En total vamos a tener 24 puntos cuando terminemos esta hilera. Tejer un círculo es, por lo general, son estos los pasos, siempre se repite. Pero bueno, siempre hay variedad obviamente, pero es así por lo general. En esta hilera vamos a tejer 2 puntos bajos, un aumento, 2 puntos bajos, un aumento hasta tener 24 puntos. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, aquí ya voy a comenzar la nueva hilera y en esta hilera vamos a hacer así. Vamos a tejer 3 puntos bajos, ahí, y recién viene el aumento. Y así vamos a repetir toda esta vuelta. Son 3 puntos bajos, acá va, esperen que voy a tirar un poquito el material. Acá va 1, 2 y 3. Y luego viene el aumento. Bueno, me voy a quedar tejiendo toda esta hilera y luego les voy a comentar algo sobre el tamaño, obviamente. Me quedo a terminar esto y ya les comento. Aquí tengo 30 puntos. Voy a tirar un poquito la colita y les quiero comentar algo. Les decía sobre el tamaño. Cada muñequito de estos, en mi caso, midieron 6 centímetros aproximadamente el cuerpito. Miren, les voy a mostrar en pulgadas, más o menos 2 pulgadas y media. Y en centímetros, aproximadamente 6 centímetros. ¿Ven? Bueno, ¿qué va a pasar aquí? Ustedes tienen que elegir el tamaño de la base. Mi base yo la voy a tejer de 12 centímetros. A ver dónde está el 12. Bien, que les voy a mostrar. Aquí tengo 12 centímetros.
Este es el tamaño que yo voy a buscar para mi base, o sea que calculo hacerle 2 hileras más solo para la base. Luego comenzamos con las paredes. ¿Ven? Más o menos aproximadamente o 5 pulgadas o 12 centímetros, ¿sí? Más o menos. Pero eso lo van a elegir ustedes, porque depende cuántos conejitos van a querer agregarle. Ustedes vieron el trabajo terminado, tiene toda la base alrededor sus conejitos. Pero si ustedes lo quieren hacer más pequeño, bueno, depende cuántos conejitos le vayan a agregar al trabajo, es la base que van a necesitar. En mi caso voy a utilizar entre 9, 10, quizás 11 de estos conejitos, ¿sí? Entonces, ustedes ahí es donde tienen que fijarse qué tamaño quieren y cuántos conejitos van a necesitar. Yo ya les dije, miden aproximadamente 6 centímetros de ancho, el ancho de la pancita, y ahí van a ir eligiendo el tamaño de la base. Si los quieren poner más espaciados y hacer menos conejos, también puede ir y va perfecto. Entonces yo me voy a quedar tejiendo por lo menos 2 hileras más y luego a medir mis 12 centímetros, que es lo que estoy buscando. Entonces voy a levantar la cadenita y voy a hacer mi primer punto bajo. Como les comentaba en la hilera anterior, vieron que fuimos haciendo un punto bajo, un aumento, en la otra 2 puntos bajos, un aumento, en esta 3 puntos bajos, un aumento, en esta me tocaría hacer 4 puntos bajos, un aumento, y en la próxima 5 puntos bajos y un aumento, todo alrededor. Es muy simple, una vez que aprenden a tejer estos círculos, luego eso queda en la memoria. Siempre es repetir lo mismo, salvo que sea un trabajo especial y los aumentos vayan de otra manera. Pero por lo general, cuando hacemos un círculo, esta regla de 1, 2, 3, 4, 5 va perfecto, y al final lo emparejamos y queda un círculo muy muy bonito. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo esta hilera y la próxima, porque ya les conté que en esta van 4 y un aumento, en la próxima 5 y un aumento, y si hago más ya se los voy a comentar. Me voy a quedar tejiendo estas 2 hileras y luego les cuento. Acá terminé con el aumento cada 5 puntos. En total tengo 42 puntos. Y como les contaba hoy, más o menos es la medida que yo estaba buscando. ¿Ven? 12 centímetros o 5 pulgadas. ¿Sí? Bueno, a partir de ahora ya no voy a hacer más aumentos. Y este es el tamaño que yo voy a querer para mi canasta, para poner los conejitos alrededor. Entonces, voy a tejer 2 o 3 hileras en punto bajo sin ningún aumento. ¿Sí? Eso es para levantar las paredes. Entonces, levanto y tejo puntos bajos. ¿Ven? Ahí. Esta va a ser la parte de adentro de la canasta. Y el revés lo voy a dejar para la base, que no se ve. ¿Ven? Ahí. Y tejemos sin ningún tipo de aumento. Y ustedes van a elegir el tamaño que quieren del bordecito. Yo voy a hacer entre 2 y 3 hileras. Me voy a quedar tejiendo 2 o 3 hileras, depende, porque voy a ir probando cómo quedan los conejitos. Pero con 2 o 3 hileras es suficiente como para contener lo que vayamos a poner, caramelos, huevitos, lo que uno elija. Entonces me voy a quedar tejiendo y después les cuento. Bueno, acá yo ya le hice en total 3 hileras que me van a servir de parecita para contener los huevitos, más allá de que luego vienen los conejitos. Entonces, acá es donde decidimos si le queremos hacer un borde, si queremos hacer punto cangrejo, algún punto de fantasía. Yo les cuento qué le voy a hacer a este bordecito. Voy a tejer punto por punto un punto corrido, miren, ahí. En cada uno de estos puntos le voy a hacer un punto raso, un punto deslizado, ¿ven? Ahí. Entonces con esto voy a conseguir que quede con más cuerpo el borde, queda decorativo
y nos va a servir para que quede todo más firme el bordecito de la canasta. Miren qué bonito que queda. ¿Ven? Queda más gruesito y por dentro, porque el punto en sí va a quedar del lado de adentro. Este bonito que queda, ¿no? El punto del revés es lo que nos va a quedar en la base y aquí vienen los conejos, así que esta parte no se va a notar. Entonces toda la decoración la vamos a hacer del lado de adentro. Yo me voy a quedar tejiendo toda la hilera esta, punto corrido, y ya comenzamos con los conejitos. Bueno, acá llegué al final y ¿qué vamos a hacer? Primero voy a cortar aquí estas hebritas y el nudito lo voy a hacer de aquí, de este lado. Entonces voy a introducir por detrás del primer punto, aquí vamos a elegir acá, este es el primer punto, ¿ven? Entonces voy a entrar mi aguja por detrás hacia adelante, esperen que engancho justo el medio acá, y voy a enganchar este rulito y me lo voy a llevar para atrás, así el nudito lo puedo hacer por atrás y no nos queda de frente, ¿ven? Ahí. Entonces unimos el último punto con el primero y acá atrás sí voy a hacer un nudito, ahí, pasa con la aguja, lo puedo pasar con los deditos, ahí ajusto, miren que me anudaron estas hebritas, ajusto y hago un nudito, esperen que, ahí está, se me había trabado, porque el hilo de algodón tiende a trabarse un poco. Bueno, esta hebra la vamos a enhebrar en una aguja lanera o con una aguja más finita, la vamos a ir llevando por dentro de los puntos y la vamos a esconder. Entonces, ya aquí miren qué bonito cómo queda con este borde, que queda más gruesito y ya tiene bien la forma de canastita. Entonces, a partir de ahora yo comienzo a hacer los conejitos, ¿sí? Que luego van a ir aquí cosidos, pero vamos a hacer los conejitos, que es algo muy fácil. Para el conejito también voy a utilizar una hebra doble, en este caso es matizado con rosado, pero bueno, como ya les mostré, los voy a hacer de muchos colores. Vamos a hacer así un anillito, hago una cadenita y dentro del anillito voy a tejer 6 puntos bajos. Igual que hicimos el inicio de la canasta, bueno, aquí es lo mismo. Hacemos 6 puntitos bajos y cerramos el anillito. Es muy rápido de hacer este conejito. Aquí tengo 3, 5 y uno más, 6. Entonces, cierro mi anillito. Ahí. Esperen que se me... Ahí está. Bien apretadito. Tiene que quedar bien cerrado. Aquí tengo los 6. Y voy a cerrar esta hilera con un punto corrido. Ahí. Ahora levanto una cadenita y en cada uno de estos 6 puntitos voy a tejer un aumento. Y nuevamente, como les comentaba en el canastito, acá me voy a encontrar con 12 puntos. Yo me quedo tejiendo y ya les cuento cómo seguimos. Bueno, ahora cierro esta hilera. Ahí se me piantó. Agarra de nuevo. Cierro la hilera con un punto corrido, levanto una cadenita y voy a tejer un punto bajo y un aumento. Esta va a ser la cabecita, entonces con esta hilera para la cabecita es suficiente. Vamos a terminar con 18 puntos. ¿Ven? Acá hice el aumento, un punto bajo, un aumento nuevamente y así toda la hilera. Bueno, de esta pieza tenemos que hacer 2. Si ustedes quieren, hacen 3 y ya adelantamos parte del cuerpito, de la pieza que va a ser el cuerpito. Porque es repetir exactamente lo mismo nuevamente.
Entonces tengo un aumento y aquí el punto bajo y el aumento, y así hasta el final. Yo me quedo tejiendo. Bueno, cierro aquí con un punto corrido. Voy a hacer una cadenita y les cuento algo. Yo voy a dejar ya directamente un pedacito de hebra para coser, porque luego hay que unir esta parte con el cuerpito. Entonces saco una de mis hebras y dejo la otra apenas ahí unos 10, 15 centímetros, 15 centímetros quizás, porque es solamente para enhebrar y coser luego esta parte al cuerpo. Entonces tiro ahí, hago un nudito y ya dejo esta pieza preparada. Con esta voy a coser y este lo vamos a dejar para esconderlo. Bueno, de estas tenemos que hacer dos, pero como tenemos que hacer el cuerpo y el cuerpo lleva unas hileras más, entonces tranquilamente pueden hacer una más y adelantamos para hacer el cuerpito, ¿sí? Porque son más vueltas, pero es hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces yo me voy a quedar haciendo una más para la cabecita y una más para adelantar lo que sería el cuerpo, ¿sí? Con 18 puntos. Solo que hacemos dos con estas hebras y la otra la dejamos en suspenso porque ya les muestro cómo seguimos con el cuerpito. Bueno, ven, acá tengo uno más, como les decía, uno de estos de 18 puntos. Acá tengo uno más que le voy a continuar una hilera más con los aumentos. No les quise explicar lo mismo porque es repetir exactamente lo mismo. Entonces el cuerpito lo único que tiene de diferente es que lleva una hilera más. Entonces, una vez que tenemos los 18 puntos en esta tercera hilera, levanto una cadenita, tejo un punto bajo, al lado otro punto bajo y recién ahora voy a hacer un aumento. Esta es la única diferencia que hay entre lo que sería la pancita y la cabeza. Es simplemente una hilera más. Tejemos dos puntos bajos y un aumento. En total nos tenemos que encontrar con 24 puntos. Es muy, muy fácil. Y se hacen súper rápido estos conejitos. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo y ya luego les cuento cómo seguimos. Bueno, y acá terminamos con un punto corrido, hago un nudito, tiro y ajusto. Bueno, ¿qué nos queda ahora por hacer? Tenemos que hacer otro igual a este y vamos a coserlos. ¿Ven? Aquí vamos a unir esta parte con esta, que sería la cabecita y el cuerpo. Por eso les decía, dejemos una hebra finita y ya aprovechamos, voy a enhebrar mi aguja y les muestro cómo lo unimos, ¿sí? Bueno, acá tengo enhebrada mi agujita y vamos a hacer así. Revés con revés, voy a apoyar y simplemente voy a coser 4 de estos puntitos, 4 de aquí y 4 de aquí. Esto es para unir una de las mitades. Miren, vamos a hacer así, muy simple. Miren qué fácil se hacen estos conejitos y quedan realmente preciosos. Es un trabajo original. Y si nos ponemos, mientras tomamos unos matecitos, un café, charlamos con la vecina, viene tu cuñada, la pones ahí que te ayude. ¿Sí? Miren, ahí 4 o 5 puntitos, nada más, y luego nos venimos para atrás y hacemos un nudito. Bueno, de esto se tienen que preparar la cantidad que ustedes deseen, porque el tamaño lo van a elegir ustedes, el tamaño de la canasta. El tamaño de la canasta es la que nos va a indicar cuántos conejitos tenemos que hacer. Entonces recuerden, bueno, de esto vamos a hacer lo mismo con esta otra parte. Ahí, y una vez que tenemos los dos, recién ahora los vamos a unir y ya les cuento cómo. Primero me voy a quedar cosiendo esta partecita de la cabeza, ya dejo esta ahí, coso esta, y lo que pueden hacer, que está muy bueno, y es organizar por ahí
hacemos todos los círculos con los colores que deseemos, todo lo de la cabecita y los del cuerpito. Luego podemos coser todas y unir las cabecitas, y luego recién podemos, yo les digo organizarnos, porque cuando tenemos que hacer mucha cantidad es como cuando hacemos souvenir. Entonces vamos haciendo todas las piezas juntas. Creo que es un trabajo que es muy fácil, entonces esa organización va a resultar mucho mejor y sale todo mucho más rápido. Entonces yo me voy a quedar cosiendo esto y luego les cuento cómo unimos las dos mitades del cuerpito, ¿sí? Una vez que ya cosimos las dos cabecitas, vamos a enfrentar revés con revés, y si ustedes lo prefieren le colocan un alfilercito y no se les va a mover, ¿sí? Entonces así se aseguran de que esto no se va a ninguna parte. Y con la aguja de crochet voy a tomar acá otro color en contraste porque queda bonito también, o pueden elegir el mismo color. Miren, tienen una opción. Si ustedes quieren cerrarlo con punto bajo, lo pueden cerrar con punto bajo. Si lo quieren coser con una aguja lanera y con puntaditas, cosiéndolo normalmente, lo pueden hacer también. Yo elegí unirlos así porque me gustó este bordecito que les queda, miren. Vamos a dejar acá una abertura porque por aquí lo vamos a rellenar. Entonces, más o menos a esta altura, yo voy a tomar solo una hebra de este lado y una del otro lado. ¿Ven? Ahí. Voy a traer la lazada y hago una cadenita. Y vamos a ir haciendo puntos deslizados, pero siempre tomando una hebra de cada lado. Una de este lado y una de este lado. No agarro el punto entero. Miren, y hacemos un punto deslizado. Ahí va de nuevo. Y hago un puntito deslizado. Y la verdad le queda un punto precioso. Queda muy decorativo. Y siempre, cuanto más cositas les hacemos, estos pequeños detalles quedan muy bien, más allá de que es un trabajo muy pequeño. Pero esta canasta la verdad que queda tan linda y tan original que todos estos detalles le van a venir muy bien. Miren, yo voy agarrando siempre una hebra de cada lado. Aquí había un nudito en la parte de atrás, pero no importa. Yo más o menos ahí paso la aguja, me traigo la lazada y lo voy cerrando. Cuando llego al cuellito o a esta unión, directamente paso la aguja por las dos tapitas y sigo tejiendo. Y así voy a ir dando toda la vuelta, siempre tomando una hebra de cada lado. Y ya les muestro un poquito, ahí voy a hacer un par más. Y ya les muestro qué bonito que le queda este borde, miren. Y hasta ahí estiro para mostrarles. Ya puedo sacar el alfiler porque esto ya no se va a mover. Miren qué bonito que queda. Ahora todavía no se nota porque está muy plano, pero luego cuando lo rellenamos le queda este borde y realmente hace una diferencia. Bueno, así vamos a ir tejiendo y uniendo estas dos partes hasta llegar más o menos aquí. Dejamos entre 4 y 5 puntitos porque luego nos va a servir para rellenar el muñeco. ¿Sí? Esto es muy simple. Miren cómo queda de un lado y del otro. Yo me voy a quedar tejiendo y luego les muestro cuando esté terminado. Bueno, una vez que dimos toda esta vuelta, vamos a hacer un nudito. Y otra vez voy a sacar una de las hebras, porque ustedes saben que yo tejo siempre con estos hilos dobles. Y dejo un tramito más largo para enhebrarlo con una aguja y luego cerrar. Pero primero tenemos que rellenar. Nos falta esconder este hilito que puede ir por dentro y ya luego lo podemos coser. Entonces, con muy poquito de este vellón y despacito vamos a ir rellenando. No mucho, es un poquito nada más. Yo me quedo rellenando y luego les cuento. Bueno, una vez que lo rellenamos, miren, ven, no tanto, ahí un poquito, como que quede con cuerpito y gracioso. Simplemente vamos a coser esta parte que es la que va a ir apoyada sobre la mesa, digamos. Entonces esto es la base con unas puntaditas
cerramos y ya lo vamos terminando. Nos quedaría hacerle las orejitas. Vieron que esto es un trabajo súper rápido. Ahí voy a hacer un nudito y perdemos esta hebra por aquí adentro. Ahí está. Cortamos y ya está. Bueno, tenemos el cuerpito. Vamos a hacer las orejitas. Vamos a hacer la orejita. ¿Ven? Es muy pequeñita. Ya hemos hecho otras orejitas con el otro conejito, con el muñequito de apego también, así que esta es muy similar. Vamos a tejer 7 cadenitas. Miren que ajusto ahí. Tejemos 7 cadenas, 1, 2, 3 y 7. Y vamos a volver con un punto bajo, en la primera no, en la segunda, ahí tejo un punto bajo. Tomo lazada, en la que viene voy a tejer un medio punto. Tomo lazada, en la siguiente va otro medio punto y terminamos con 3 puntitos bajos. Ahí voy a hacer 1, 2 y 3 en esta última que tiene el nudito de inicio. Ahora voy a hacer una cadenita al aire y regreso de la misma manera. De paso me voy a llevar esta colita que nos quedó el nudito de inicio y comienzo con un punto bajo, otro punto bajo, si recuerdan habíamos hecho 3 y aquí está el otro. Este hilito que ya lo trajimos lo puedo poner para atrás y luego lo corto. Ahora me tocaría una media vareta, otra media vareta aquí y me quedaría el último punto bajo. A ver, que recién se me estiró. Ahí. Ahí está. Ahora hago una cadenita para hacer el nudo. Corto, tiro, ajusto, corto esta que nos fuimos llevando, que es el nudito del inicio, y tenemos lista la segunda orejita. Me queda esconder esta hebra por aquí atrás y yo las decoré, yo les mostré los otros conejitos con un pedacito de servilleta, que me gustó ese pequeño detalle, ya les muestro. Ahí, miren, simplemente tomé un pedacito de estas servilletas con color. Ahí. Yo lo hice a ojo, no saqué ninguna medida ni nada. Es simplemente cortar la parte interior de la orejita. Entonces, lo doblé porque estoy calculando más o menos el tamaño de la orejita. Y simplemente corto como si fuese una hojita, así apenas una curva, giro, es muy pequeñita, y aquí vuelvo a hacer esa curvita. Ahí. La servilleta tiene ese papelito adentro blanco que yo se lo saqué. Entonces, ¿qué hago? Mido. Si entra bien aquí dentro de la orejita, miren qué bonito detalle. Ya le pongo esta silicona o cola escolar. Yo le saqué el papelito blanco. Si ustedes quieren dejárselo, pegan el papelito blanco y luego la parte estampada. Pero a mí, como era un pequeño detalle así muy sutil que quería que se vea ahí, es suficiente. Utilicé el mismo color para todas las orejas, el mismo papelito. Entonces simplemente colocar un poco de esta silicona escolar. Esperen que le voy a limpiar la punta. Esta silicona que es para los chicos que usan en el colegio, bueno, esta va perfecto, porque es apenas humedecer un poquito ahí el interior de la orejita y le pegamos el papelito este que hemos recortado. Como lo recortamos doble, entonces salen las dos iguales. Ahí, ¿ven? Queda bárbaro, queda bien pegado. Si ustedes lo prefieren, una vez que se secó, le vuelven a pasar
esta silicona, entonces quedan bien armaditas estas orejas, ¿sí? Bueno, una vez que esto está seco, la vamos a coser a la cabecita. Yo se las cosí, miren. Ahí le di una puntadita con hilo y aguja de coser. Miren qué bonito le va a quedar. Bueno, mientras me voy a quedar preparando la otra orejita y ya les muestro cómo vamos terminando. Miren qué bonitas que quedan. Acá cosí una mientras se van secando y aquí voy a coser la otra. Ven, no corté el hilo, directamente le hago como una especie de pincita, un pellizco aquí abajo en la base y la cosemos ahí, miren. Esto es muy simple. Ahí, unas puntaditas como para que quede firme. Ahora la levanto ahí y le doy unas puntaditas aquí para que se sostenga. Después ustedes, si quieren, no sé, ponerle un flequillito, algún botón, algún moñito, eso es cuestión de, como digo siempre, jugar y decorar a gusto. Yo aquí la voy a coser con esta, unas puntaditas más, porque quiero que se sostengan y a su vez que queden graciosas. Ahí, un nudito y ya estamos. Vamos a perder este hilo. Ahí está. Con hilo de coser. Quedan perfectas. Miren qué bonitas. Si la quieren doblar, ahí la pueden doblar. La pueden pellizcar. Como ahora tiene esta goma, esta silicona, permite darle algún tipo de movimiento. ¿Ven? Así no quedan tiesas, paraditas y nada más. Nosotros podemos darle movimiento y cambia un montón la expresión de cada muñeco. Bueno, con un poquito de lanita negra, aquí, hilo de algodón es en este caso. Si tienen lana también va, ¿eh? Vamos a hacer los ojitos. Vamos a hacer así. Voy a entrar por atrás. Acá va a ir una cintita, un moñito, así que por acá puedo entrar. Y voy a calcular dónde van a ir los dos ojitos. ¿Ven? Ahí. Más o menos. Si ustedes quieren, le ponen mostacillas. Miren lo que voy a hacer, ¿ven? Lo paso ahí, hasta esconderlo apenas. Entonces, acá voy a hacer una puntadita muy chiquitita, porque los ojitos de estos conejitos son muy pequeñitos. Si ustedes quieren poner alguna mostacilla o alguna piedrita, también va. Ahí está. Ahí voy a hacer un nudito, ajusto y en el mismo lugar pincho y salgo al otro espacio. Miren qué chiquititos que son estos ojitos. Una nada. ¿Ven? Así es, simplemente un nudito. Acá tengo el otro, entonces paso mi aguja y hago ese nudito sin apretar demasiado, justo como para que me dé cuerpo. Si veo que falta, bueno, vuelvo a hacer otro nudito. Entonces vuelvo a pinchar y otra vez me voy con la aguja para atrás donde va a ir el moñito. Igual no se va a notar, pero por las dudas lo escondemos aquí el hilo. Y ahí nos quedan, ven, no aprieto demasiado para que no se hunda tanto. Nos quedan los ojitos, es simplemente un nudito. Entonces, para esconder, aquí hago unas puntaditas como perdidas y luego corto. Como yo sé que aquí le voy a hacer le voy a estar con una cintita, le voy a hacer un moñito, no se va a notar, ven, que no se nota para nada. Entonces, hicimos los ojitos, vieron qué rápido y qué simple. Voy a ir a buscar la piedrita que va de naricita, ¿sí? Para la naricita tengo estas piedritas, que a todos los conejitos es para hacer bijú, les puse. Pero si tienen alguna redondita también puede ir, y si no quieren, directamente le bordan con algún hilo del color que a ustedes les guste. Voy a salir por atrás con mi aguja.
Voy a calcular aquí la naricita, entonces vengo con la agujita por atrás, ahí. Enhebro esta pieza, ahí la voy a buscar y ya les muestro. Ahí. Miren qué graciosa que le queda, preciosa. Si no, le pueden bordar un triangulito como hemos hecho con los otros conejos. Si entran a ver el trabajo que hicimos con los otros conejitos en nuestro canal, tenemos los conejitos de Pascua que son tipo campanita. Ahí tenemos un video donde muestro cómo bordarle las naricitas. O también tenemos el conejito que le hicimos a los bebés, el conejito de apego, que también les muestro cómo hacer la naricita bordada, si ustedes no se animan o no saben hacerlo. O simplemente un botoncito también puede ir. Bueno, con 2 puntaditas ya esto queda sujeto. Ahí, ¿ven? Bien, nos aseguramos. Recuerden que esto es todo decoración. Salgo para atrás siempre, no hacemos nudos aquí adelante. Miren qué gracioso. Con este pequeño detalle ya queda bárbaro. Otra vez vuelvo a salir en el cuellito, porque yo sé que aquí voy a poner una cintita, aunque no se va a notar este hilo, pero por lo menos nos acostumbramos a ir escondiendo lo mejor posible cada vez que tenemos que hacer algún nudito o algo. Miren qué bonito. Bueno, nos queda solamente hacerle el pomponcito. Voy a buscar mi color y mi hilo para hacerle el pompón. Bueno, para el pompón tengo doble hebra en verde y doble hebra, que es finita, en rosa. Se lo voy a hacer combinado. Ustedes obviamente van a elegir el color preferido, el color que combine con las orejitas también puede ir. Entonces, como es un pompón pequeñito, voy a tomar desde mis 3 dedos así y voy a comenzar a dar vueltitas, unas entre 20, 25 vueltitas, así el pompón queda bien gordito, ¿sí? Aquí tengo 2, 3. Bueno, acá tengo 22 vueltitas, voy a cortar. Va a quedar súper gordito este pompón. Parece muy grande, pero como tenemos mucho para recortar, y con uno de estos colores, simplemente ajustamos bien y hacemos un doble nudo. Ahí. Parece largo, pero cuando empecemos a recortar nos va a quedar mucho más chiquitito. Bueno, estas 2 colitas me van a ayudar para empezar a recortar. A ver, empezamos a cortar. Es de los más simples. Si ustedes tienen pomponera y quieren hacerlo con pomponera, pero es muy chiquitito el pomponcito. Bueno, ahí primero cortamos todos estos rulitos. Hay gente que se especializa haciendo pompones y quedan fantásticos. Bueno, ¿y qué nos queda ahora? Recortar. Recortar bien cortito porque es muy chiquito para el tamaño del conejo. Yo me voy a quedar sacando un poco de estos hilitos y a darle la formita al pomponcito, ¿sí? Bueno, ven acá, últimos toquecitos. Le queda un pomponcito bien gordito. Pero depende, ustedes le van a dar unas vueltitas, ahí va más o menos. Y ya lo corto a la misma medida, ahí. Así lo perdemos. Lo único que nos quedaría hacer es coserlo. Miren qué ternura. Oh, quedó precioso. Bueno, ahora saben que yo lo voy a coser aquí con la agujita. Ahí. Lo voy a traspasar. Si ustedes prefieren, lo pegan. También pueden pegarlo con alguna silicona. Pueden usar esta que es la silicona caliente. Acá va a costar porque está bien gordito Salgo a cualquier punto porque la ventaja de coser con este hilo, de coser común, es que se pierde. ¿Ven? Ahí. Bueno, yo me voy a quedar dándole unas puntaditas sueltas, pero que me quede firme el pomponcito. Y si no, lo pegan, que también funciona. Ahí, puntaditas. Me quedo cosiendo y ya les muestro cómo armamos la canastita. Bueno, acá tenemos el grupo. Miren lo que es esto, por favor.
son súper, súper tiernos. Acá tenemos dos, la que terminamos recién. Simplemente le até una cintita estas de regalo. Acá tiene el pomponcito. Bueno, y tenemos unas más para ir agregando. ¿Qué hice yo de distinto, no? Es darles movimientos, darle cierta gracia, no los tiramos y los pegamos. Miren, estos están sueltitos, pero por ejemplo, si queremos, podemos hacer que se estén mirando. Voy a sacar estos dos que cosí. Esperen que tengo un alfilercito por acá. Miren, estos dos los cosí y los uní, como que están abrazaditos. Miren qué ternura. ¿Ven? A su vez, estos dos los voy a coser directamente en la canasta. Entonces me va a resultar más fácil. Como les decía hace un rato, si ustedes quieren los pueden pegar. No necesariamente lo tienen que coser, pero bueno, a mí como me gusta coser, directamente los coso. Estos están entre sí cosidos, miren qué bonito. Uno está en el centro y hacen como que juegan, que se están buscando. Hacen movimiento. Ven, las orejitas también tienen movimiento. Y a su vez, este grupito, yo lo voy a colocar aquí en la canasta y le voy a ir dando unas puntaditas. Ahora lo tengo con alfileres. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a quedar una canasta que va a contener los huevitos, las golosinas. Estos están sueltitos, miren, si les giro un poquito, entonces a él lo voy a hacer que los mire a ellos. Entonces van a tomar cierta gracia, van a estar muy simpáticos. Y así a jugar. Miren, esto se trata de simplemente jugar, divertirnos, hacer cosas bonitas, pero que queden originales. Que cuando hagamos un juguetito que tenga movimiento, que no los dejemos tiesos para que realmente queden graciosos, que queden simpáticos, que sean amorosos. Bueno, ahora luego voy a decidir cómo pongo a estos dos bonitos, en qué posición los coloco. Simplemente me voy a quedar cosiendo. Entonces vamos a presentar algo bonito, golosinas, huevo, lo que fuera que vamos a poner en este canasto. Obviamente están preparados ahora especialmente por las Pascuas, pero luego nos va a quedar este cestito, entonces lo podemos utilizar para poner llaves o para hacer un regalito, poner golosinas. Miren qué bonito, qué belleza, qué vistoso y súper, súper original. Eso es seguro. Son muy, muy bonitos, que no se ven cosas así. Así que lo lindo es que lo podamos crear nosotros con nuestras propias manos. Me voy a quedar cosiendo cada uno de estos peques tan bonitos y simpáticos. Miren lo que son, una ternura. Bueno, y luego les muestro el trabajito como queda terminado, ¿sí? Bueno, miren cómo quedó el final, una preciosura. La verdad que es muy, muy bonito. Yo estoy contentísima con este trabajo. Al final cosimos y pegamos, todo ayudó, así que todo sirve, todo va. Miren qué bonito las expresiones de estos conejitos, cada uno en su charla, en su métier. Miren qué cosa más bonita, muy divertido, ¿eh? Para disfrutar en familia. Lo llenamos con alguna golosina o huevitos o caramelos, o simplemente para decorar nuestro hogar. Miren qué belleza. Todo muy bonito, es un trabajo fácil de hacer, muy rápido, con poco material. Espero que les haya gustado y que disfruten hacerlo. Yo disfruté muchísimo hacer estas bellezas. Miren lo que son esas caritas, súper, súper tierno. Bueno, como regalo, como souvenir, ideas muchas, como siempre les digo, para como salida laboral también. La verdad que es fantástico, son trabajos originales y muy vistosos. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que tengan una muy felices Pascuas, que disfruten en familia, que nos tratemos mejor porque nos está haciendo falta mucha paz, paz interior, más empatía con el resto de los hermanos, de los humanos. Nos hace falta mucho, así que a regalar amor, a regalar cariño, pero también participemos con un abrazo, con un beso, una compañía a alguien que lo necesita. Muchísimas gracias y que tengan muy felices Pascuas. Les dejo un beso enorme y nuestro cariño como siempre. Gracias, chao.